Bienvenidos a un video más. Llega un nuevo capítulo de la historia de la electrificación de Jeep tras el lanzamiento del Avenger, aquel suburbano que ha servido para preparar los inicios de los autos eléctricos para la marca norteamericana, pero no está disponible para todos los mercados. De manera, el fabricante ha concebido su primer sub de manera global cuanto a autos eléctricos y se trata del Jeep Wagoneer S 2024. Quédate y te lo cuento todo. Con la mirada puesta en los modelos más exitosos como es el Tesla Model Y, la firma del grupo Stellantis busca hacerse un hueco en el mercado de los autos eléctricos. Lo hará primero en Estados Unidos y Canadá, para más adelante llegar a otros territorios. Ahora bien, ¿qué es lo que define a este peculiar todocamino? Como sucedió con el Avenger, la idea del nuevo Wagoneer S era crear un auto que se identifique con la marca y que no sea una creación genérica como nos tiene acostumbrado el grupo Stellantis. Esto se traduce en unas cualidades todoterrenos que mencionaré más adelante, pero también en una apariencia que presenta varios detalles interesantes. En general, la apariencia de este modelo sigue algunos elementos propios de los eléctricos, como la existencia de multitud de superficies lisas y líneas suaves. Esto ayuda a la autonomía ya que mejora la aerodinámica, con un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,29, en este caso nada mal para las dimensiones del vehículo. Sin embargo, también se ha buscado aportar un punto de robustez con los toques en negro y plateado para los paragolpes y los pasos de ruedas. Además de esto, el diseño del Jeep Wagoneer S se caracteriza por otros detalles. Por ejemplo, por delante y por detrás destacan los faros LED muy finos y unidos entre sí. En el frontal se conectan con una simulación de parrilla de las 7 ranuras tan identificativa de la marca, pero que no tiene ninguna función en un auto eléctrico. En un auto así juega un papel otros elementos y algunos de ellos se pueden apreciar por el lateral. De entrada destacan las llantas de 21 pulgadas y una línea que puede recordar a la del Range Rover Velar, pero no esconde un truco. La caída del techo realmente es pronunciada y se ha situado un alerón que acaba creando una silueta a priori más convencional, así como un efecto muy llamativo. Este elemento tiene claros beneficios aerodinámicos, aunque también perjudica la habitabilidad de las plazas traseras, donde el espacio para las piernas aún así es bastante correcto, pero la altura se ve más comprometida y queda algo justa para las personas que son un poco más altas. Este es el principio y principal defecto que le puede sacar al habitáculo, que por lo demás es elegante y tecnológico por partes iguales. Disponible en 4 colores compuestos por materiales metálicos y tejidos reciclados, el interior del Wagoneer S 2024 busca ofrecer un aire más premium. Así sigue su concepto de elegancia más tradicional y que combina la tecnología en forma de 45 pulgadas de pantallas que no están adheridas al salpicadero, sino están integradas a él. El cuadro de instrumento hay una pantalla de 12,3 pulgadas, las mismas dimensiones presenta la pantalla central, y el acompañante recibe una de 10,25 pulgadas. Una de ellas podrá manejar las funciones del sistema de infoentretenimiento Iconep 5. Eso sí, también hay funciones cuyo manejo no dependerá de las pantallas, como es el cambio de modo conducción y el volumen del sistema de audio. Agradecemos que sea así. Dicho sistema puede ser firmado por Macintosh con nada menos que 19 altavoces y 1160 vatios de sonido. Así, el equipamiento buscará estar a la altura de un sub eléctrico que también pretende destacar con sus capacidades dentro y fuera del asfalto. Con la plataforma STLA Layers como base, el Jeep Wagoneer promete una potencia de 600 caballos de fuerza y 800 Nm de par, fuerza que se envía a ambos ejes para dotar este modelo de tracción total. Asimismo, se anuncia un paso del 0 a 100 en tan solo 3,4 segundos, así como un comportamiento más allá en carretera propios de un Jeep. Para lograr esto, la marca ha aprovechado la propulsión eléctrica con módulos que impulsan de forma independiente las ruedas delanteras o traseras. Además, como es de esperar, hay configuraciones diferentes en torno al sistema de gestión Select Terrain, donde tendremos, los típicos modos de Jeep, el Auto, Sport, Eco, Snow y Sam. Con esto y con un 35% más de rigidez de torsión en la carrocería respecto a los anteriores sub de la marca, el rendimiento de off-road debería ser adecuado, pero no hay que olvidar que esto es un eléctrico y hay otros elementos que importan.
Uno de ellos, su peso. Y en efecto también hablamos de la autonomía, y es que este nuevo Jeep Wagoneer tiene un valor fundamental en este aspecto, dado que se anuncia una autonomía por encima de los 600 kilómetros. Habrá que faltar la homologación a ver si es como tal. Todos los datos se concretan pronto, ya que la segunda mitad del 2024 llegará este SUV eléctrico a los concesionarios de Estados Unidos y Canadá. Lo hará además con una edición de lanzamiento Launch Edition en Estados Unidos, con detalles en negro en carrocería, llantas de 20 pulgadas y un techo panorámico, entre otros elementos. Ahora, ¿cuánto nos va a valer esta belleza? Su precio de partida parte desde $70.200. Recordando que la Wagoneer de combustión está en $62.945. Así que es un precio bastante bueno, considerando que su modelo de combustión tampoco está muy alejado. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Crees que sea un producto que será bastante exitoso para la marca norteamericana? Te recuerdo que subo video todos los días. Si te interesa el contenido de los autos, te invito a suscribirte, a activar la campana para que se te avise cada vez que subo un video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!